verdad que estuvo muy lindo, estuvo muy, muy sentido. Le decía que las palabras de Flavia me parecieron que estuvieron muy actuales. Bueno, con respecto al tema del currículum oculto, a ver, acá quiero agrandarlo. Bueno, yo les decía que estos tres ejes, ¿no? Está a partir de lo que es la didáctica, su objeto de estudio, que es la enseñanza, y el organizador de la enseñanza, que es el currículum, ¿sí? Bueno, el currículum es súper interesante poder estudiarlo, analizarlo, reflexionarlo, porque además justamente va a ser el organizador de sus prácticas de enseñanza, porque uno propone, hace justamente una propuesta en función de un conjunto de contenidos, de lineamientos, de diseños, de currículum, de NAP. Y es importante también que ustedes lo manejen, que eso, bueno, ustedes lo van a trabajar más que nada en práctica docente y también en las didácticas específicas. Entonces, bueno, desde lo que es la didáctica, su objeto de estudio que es la enseñanza, y el organizador de la enseñanza, que es el currículum, ahí te Tiene que habilitarlo para habilité, grabar. ajá, ahí te habilité. Que es el currículum, bueno, de la mirada más explícita de lo que sería un currículum formal, escolar, ¿no? De los diseños, vamos a ir al otro lado, ¿no? A la otra cara de la moneda, como dicen algunos autores, que es el currículum oculto. Nosotros podemos hablar en didáctica de tres tipos de currículum: el currículum prescripto, el currículum vivido y el currículum oculto. El prescripto y el vivido, a ver, de eso que dice, cómo lo vivencio yo, ¿no? Lo vivido tiene que ser con eso de cómo yo lo siento, lo vivo, lo voy experimentando. Y el currículum oculto sería justamente lo que no se ve de eso que está escrito y de eso que está vivenciado. Pero de alguna manera el currículum oculto también engloba a lo vivido, ¿sí? Y que justamente Jackson, cuando empezó a trabajar el concepto de currículum oculto, lo pensó desde este lugar, interiorizándose y reflexionando sobre lo que pasaba en las instituciones, ¿no? Él decía que había una dimensión que no se estaba estudiando mucho, que tenía que ver con lo propiamente cotidiano. Yo les propuse leer la primera parte, porque justamente es muy significativa. Ahí vamos a compartir pantalla. eh, de lo que sería el currículum escolar. A ver, ahí está, hay dos personas para admitir. Y tengo un chat. Justo apareció. Bueno, ¿qué es el currículum oculto? Yo acá voy a compartir una imagen de Tonucci, que es un autor que venimos ya trabajando en varias oportunidades. Está en otro idioma, pero se los voy a traducir, ¿no? Un niño, a ver, ahí está cargando. Un niño que Lo dice que con... ocurre dentro de la escuela, pero que no está escrito. Exactamente, el currículum escolar apunta con aquello que ocurre, que se vivencia, que sentimos, que vivenciamos, que sufrimos, padecemos, ¿sí? Lo que nos pasa como sujeto y que no siempre está escrito. En realidad no está en ningún lado, pero nosotros lo hacemos porque sabemos que es así. Y acá, por ejemplo, esta imagen que dice este alumno: con el profesor de literatura debo estar interesado y crítico. Con matemática, sonreír, estar comprensivo. En inglés debo ser divertido. En técnica debo ser activo. En lo artístico, estar concentrado. Y después termina diciendo este chico lo que uno tiene que hacer para agradar a todos, ¿no? Bueno, justamente son prácticas de supervivencia para poder justamente sobrevivir a un sistema, ¿no? Cuando decimos, bueno, Profesora, ¿sí? es como que si en realidad se basa, es como que sobre todo lo que se debe enseñar y todas esas cosas, pero a la vez es como que no se piensa sobre lo que realmente le sucede al chico. Eso es lo que leí en la primera parte, que me Ujú. falta todavía. Bien, bien, ese capítulo que ustedes leyeron, lo que hace Jackson es narrar qué es lo que pasa en la vida cotidiana de una institución, ¿no?
qué le pasa a las familias que dejan a sus hijos en la escuela, cómo entran a la escuela estos niños, cómo se van relacionando, bueno, todo eso que se vivencia. El currículum escolar hace referencia a las prácticas, a los modos de relación, a las políticas que se van gestando internamente dentro de la institución. Tiene que ver con vivencias que no están escritas en ningún lado, pero que uno las hace porque las aprendió, porque se acostumbró, porque en algún momento se dijo que tiene que ser así. Y Jackson empieza a hablar de currículum oculto alrededor de 1968, ¿no? El texto donde él escribe, a ver si me puedo atrasar un poquito, vale, que se me tildó acá. La vida en las aulas, justamente se llama el texto del libro de Jackson, donde él habla de currículum oculto, ¿sí? La vida en las aulas, lo que pasa dentro del aula, lo que pasa dentro de la escuela, lo que yo observo, que no siempre lo digo, pero sé que está pasando. Por eso, bueno, me parece significativa esta imagen, ¿no? De este alumno. Prácticas de supervivencia. Vamos a ir recuperando algunas cuestiones de ese texto que ustedes leyeron, ese primer capítulo. Pueden recuperar algún párrafo, ¿sí? También lo pueden tener para el parcial, compartirlo. Como les decía, Jackson empieza a hablar de currículum oculto en el año 68. En esta época es como que también lo que es la etnografía es un método de investigación cuyo campo de acción es justamente el campo real, ¿no? Hasta previo a la etnografía había técnicas de investigación más de tipo cuantitativas, más instrumentales, más experimentales. Y la etnografía va a romper con eso. O sea, Jackson venía del campo de la etnografía. Y utilizó este término para referirse a ciertos componentes o dimensiones del currículum que no eran tenidos en cuenta, o mejor dicho, no eran visibilizados por las personas. Había algo que no se veía, pero que se sabía que estaba, que no se veía desde lo formal, pero uno sí lo podía visualizar y tenía que ver con esta vida cotidiana. Según el autor, se percibe como un componente del currículum y no se presenta como algo patente y manifiesto, ¿sí? Forma parte del currículum, pero el currículum oficial no lo incluye, no lo dice. Y esta es una definición que da Jackson, ¿sí? Que dice que el currículum oculto es el conjunto de normas, costumbres, lenguajes, símbolos y creencias que se manifiestan en la estructura y funcionamiento de una institución, ¿sí? Es decir, que acá queda bien en claro que el currículum oculto hace referencia a esas prácticas que uno va vivenciando, que va conociendo, que va aprendiendo, que va dando lugar, porque justamente en algún lugar dice que lo tiene que hacer o lo hace justamente para sobrevivir a un sistema. ¿Sí? Lo hace por acostumbramiento, por disciplinamiento, por costumbre. Y en 1972 escribe este texto, La vida en las aulas, y Jackson relaciona el currículum oculto con el aprendizaje de las reglas, regulaciones y rutinas, de cosas que el profesorado y el alumnado deben conocer y aprender si quieren seguir con los mínimos problemas en la escuela, dice Jackson, ¿sí? Si quieren seguir, como les decía, sobreviviendo a este sistema. El contenido del currículum oculto podríamos decir que se centra en el aprendizaje del comportamiento personal en la sociedad, alude al comportamiento, en la enseñanza de las normas sociales, aceptar juicios y valores de otras personas, regular la intervención propia y ajena, competir, aceptar evaluaciones, establecimiento de jerarquías, etc. ¿Sí? Es decir, que currículum oculto, volvemos a esta idea, es aquello que no es completamente visibilizado, alude a las prácticas, a los modos de relación. Ese texto, ese primer capítulo que ustedes leyeron de La vida en las aulas, que es bien gráfico, es justamente el disparador para pensar esto. Algo pasa en las aulas, a Jackson le preocupa esto, ¿no? Algo pasa con estos padres que llevan a sus hijos a la escuela, algo le pasa a estos chicos. Bueno, eso que le pasa tiene que ver con
la vivencia de lo propiamente escolar, con lo cotidiano, ¿sí? Y eso le va a dar pie a él para hablar del currículum oculto. Hay algo que sostiene el currículum oficial, que son justamente estas prácticas de las cuales muchas veces no se habla. Quiero leer el chat. Juan. El material de Jackson lo cuenta como una historia, pero sí, Enrique, es cierto. Por ahí si ustedes leen ese capítulo, hay mucho actual, hay mucho de lo actual. Esto de la importancia también de la escuela, que bueno, se ha hablado mucho de esto de la presencialidad, porque en la presencialidad se viven ciertas cosas, la importancia del encuentro con el otro, qué pasa con mi relación con lo escolar. Es un texto que si bien tiene varios años, es muy actual, es cierto. A ver, quiero... Algunos ejemplos de currículum oculto. La enseñanza de normas, por ejemplo, cumplir con un horario de entrada a clases. Bueno, en ese capítulo 1 esto es muy gráfico, ¿no? Esto de llegar a horario, de cumplir con rutinas. La asistencia, en respeto a los profesores y a los compañeros. Participar en actos cívicos, ¿sí? Participación en actividades calendarizadas, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con la norma que está escrito, eso está escrito, pero el tema es acá cómo se vivencia eso que está escrito. ¿Sí? El currículum oculto es eso, la vivencia de aquello que está escrito y que en esa vivencia pasan un montón de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de los actos. Bueno, uno ya sabe que año a año en el Instituto Rogelio Leites a cada profesorado le toca un acto, ¿sí? Bien, entonces uno ya sabe que tiene que preparar con tiempo, ya se sabe que el acto de forma 1, ¿no? Que se le llama así, a estos actos que se celebran, que se hacen homenajes y demás, tiene una cierta estructura, ¿no? El himno nacional, ciertos protocolos serían, el himno nacional, la marcha, las palabras alusivas, la reseña, como que uno ya lo sabe por costumbre, porque lo aprendió, porque lo vivió también de chico cuando presenciaba los actos en su escuela, ¿sí? Otro ejemplo de currículum oculto, la enseñanza de ciertos lenguajes, ¿sí? Manejar el idioma español. Bueno, es necesario que los chicos aprendan otro idioma. ¿Qué se puede incorporar a esos nuevos lenguajes? ¿Sí? El lenguaje bilingüe, el idioma nativo. Hablamos del lenguaje inclusivo también, que es muy cuestionado. Hay instituciones que ya lo manejan, que ya hablan de esa manera. La otra vez estuve en un seminario de títeres con una titiritera que era de la UBA, y ella todo el tiempo, porque les niñes, les estudiantes, o sea, como que lo tienen muy incorporado. Y también lo vi en la Universidad Nacional de La Plata, en un seminario de investigación, que hay un grupo docente que está como muy metido en esto, ¿no? Del lenguaje inclusivo. Yo la verdad que no me acostumbro. Yo no me acostumbro, a mí me choca. Yo creo que la inclusión, más que desde el lenguaje oral, tiene que ser en el lenguaje práctico, ¿no? Porque, a ver, yo conozco la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Humanidades específicamente, y no tiene baños todavía no tiene baños se hizo el edificio nuevo, no tiene rampas, no tiene baños para discapacitados, entonces, ¿dónde está la inclusión, no? Esto de la contradicción. El viejo edificio no tenía rampas y ahora el nuevo edificio todavía no las tiene. Entonces, por ahí, bueno, yo creo que la inclusión va desde lo práctico. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con... Acá está lo político, cuando hablábamos que el currículum está atravesado por intereses políticos, ideológicos, que eso también forma parte del currículum oculto, ¿no? La enseñanza de creencias. El currículum oculto es que a ningún niño se le enseña algún tipo de religión, ¿no? De estas cosas de acá no se hablan, es una escuela laica. Pero podemos ver la otra parte, ¿no? De escuelas confesionales, que sí, digamos que es importante que se hable de religión, de una religión en particular. Hay otras instituciones que son como más abiertas y permiten la libertad de credo, ¿sí? Bueno, todo eso que pasa, que se vivencia,
forma parte del currículum oculto, ¿sí? Por ahí algunos ejemplos, ahí está, como para ir pensando en esto del oculto. Vuelvo, digamos, a esto, ¿no? El currículum oculto, ¿por qué lo trabajamos? Porque es como una manera de volver a mirar el currículum oficial desde otro lugar. El currículum oficial, el currículum escrito, justamente habla de discursos que deben ser llevados a la práctica, de contenidos que se deben enseñar. El currículum oculto sería la relación de eso que pasa y lo que me pasa a mí cuando yo conozco ese currículum oficial. Tiene que ver con las prácticas, vivencias, sistema de normas, de costumbres. Les vuelvo a compartir acá, por ahí si ustedes quieren tomar nota o hacer alguna captura. Acá. Conjunto de normas, costumbres, lenguajes, símbolos y creencias que se manifiestan en la estructura y funcionamiento de una institución. Es todo eso que se vive, es lo vivido, por eso va de la mano también con el currículum vivido. Eso que uno padece, sufre, vivencia, hace para poder sobrevivir, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que ver con el currículum oculto. Más que nada sería la parte más práctica, ¿no? De la experiencia. El currículum oculto está vinculado con la experiencia de uno y la experiencia de los otros, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? No, por ahora no sé ¿No? lo demás. Bien. Entonces, chicos. Profe, ¿Sí? ¿el currículum oculto también va a entrar? ¿Currículum parcial. oculto? Sí, también entra, también entra. Así hacemos así como una recuperación. Malart, Camilioni, Estanislao Antelo, Philly Meirie, De Alba y currículum oculto. Currículum oculto. Del texto que yo les propuse leer, que es el capítulo 1 del libro La vida en las aulas de Jackson. Primero, bueno, poder entender qué es el currículum oculto, que el currículum oculto apunta a lo vivencial, a lo cotidiano, a lo que pasa dentro de la escuela, del aula, tiene que ver con un sistema de normas, costumbres, prácticas, relaciones que se van construyendo entre los sujetos, dentro de lo propiamente escolar. Y de ese texto, que es como más descriptivo, todo el texto de Jackson tiene esas características, pueden recuperar algún párrafo, algún fragmento, como para poder ejemplificar lo que es el currículum oculto o relacionar, ¿sí? Tienen un montón de frases, ideas, yo voy a ir al texto, tienen como muchos elementos para poder hacer ese tipo de lectura, ¿no? Ahí lo voy a ver para compartir algunas ideas. No sé si ustedes en la lectura marcaban algún párrafo que quieran compartir sobre esta idea. Si marcaban alguna frase, ¿sí? Así como fuimos haciendo con los otros autores. Ajá, algunos no lo empezaron a leer. Acá, a ver si me lo abrió. Bien, bueno, por ahí léanlo desde ese lugar, ¿sí? Vemos que todos los textos tienen relación, los conceptos. Pero bueno, el currículum, véanlo como justamente este organizador de la enseñanza, donde están estos contenidos que se debe enseñar, ¿no? El qué, para qué, el cómo lo enseño, están contemplados. Y cómo vivencio eso que está escrito apunta más justamente al oculto. ¿Por qué currículum oculto? Vuelvo sobre esta idea. Porque muchas veces hay prácticas que no están visibilizadas, se hacen, no están reconocidas y forma parte de otra dimensión de lo curricular, ¿sí? A ver, ahí sí puedo abrir el texto.
Bueno, ahí me lo está abriendo. A ver, ahí. Como para compartir algunas ideas. Bueno, mi máquina anda como yo ya a esta altura, está cansada. ¿Alguna pregunta, chicos, de algo que no se haya entendido mientras yo voy abriendo? Algo que por ahí no se haya entendido. Profe, ¿Sí? ¿no es lo mismo el currículum escolar que el currículum vivido, que el currículum oculto? El currículum escolar es lo escrito. El currículum escolar apunta justamente al conjunto de contenidos que se debe enseñar. Y de eso que debo enseñar, lo que se desprende, cómo lo enseño, cómo lo vivo, cómo lo sobrevivo, ahí estaría la parte del currículum oculto. ¿Sí? El currículum oculto tiene que ver con las vivencias a raíz de eso que está escrito, ¿no? De eso oficial. Y como les decía, todo el libro de Jackson, La vida en las aulas, es bien etnográfico, ¿sí? Ahí les escribo, a ver acá. Es bien etnográfico. Acá se los voy a escribir. La etnografía es una perspectiva de investigación que necesita directamente de la relación con el campo real. Entonces Jackson dice que hay muchas cosas que pasan en las escuelas, dentro de las aulas, justamente el libro se llama La vida en las aulas, que a veces no se le presta atención y que eso también dice mucho. Y ahí él, a partir de sus investigaciones, de la observación, de ver lo que pasa, de cómo los sujetos disfrutan o padecen el sistema escolar, elabora esta categoría del currículum oculto. ¿Sí? Que tiene que ver con este sistema de normas, costumbres, vivencias, creencias, prejuicios, conceptos que uno se va creando, que se vinculan fuertemente con esto, ¿no? Pero podemos decir que el currículum se puede ver desde lo que es el currículum prescripto escolar, oficial, el currículum oculto, que también tiene que ver con el currículum vivido, ¿no? ¿Cómo vivo eso que está escrito? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Profe, ¿cuánto tiempo Sí. nos va a dar para hacer el parcial? Bueno, yo les voy a dar, lo vamos a empezar, buena pregunta, ¿sí? Pues eso no lo había aclarado y estaba dentro de mi intención, digamos. La idea es hacer un parcial de manera virtual a través del formulario de Google, vamos a utilizar eso, va a tener puntuación, así que de cada pregunta, bueno, ustedes van a tener un puntaje. Y el parcial... Autopuntuación. No, la puntuación se las voy a dar yo. No, yo les voy a poner un puntaje, así como para más o menos poder estandarizar un poco, caemos en lo cuantitativo, pero es como para solamente ordenar, ¿sí? Obviamente, me ha pasado que he corregido parciales de esta manera, y bueno, uno dice, bueno, ¿se entiende lo que quiso decir? ¿Se sube un puntito o no? Pero bueno, es solamente como para poder calificar, ¿no? La calificación no es solo la evaluación es todo, ¿no? Esto, bueno, el parcial es un instrumento para poder también evaluar todo este proceso. Y para hacer el parcial yo les voy a dar el horario de la materia. Lo vamos a arrancar a las 19:10 y lo vamos a terminar a las 20:40 más o menos. No va a ser extenso el parcial. Así que más o menos en los tiempos que nos hemos estado manejando. Entonces yo habilito a partir de nos podemos conectar a las 19, el miércoles que viene, arrancamos a las 19:10, por ahí hacemos como una revisión de las preguntas, y a las 20:40
a las 21, si quieren podemos cerrarlo, le doy 2 horas, a las 21 cierro la entrega y ahí estaría, ¿sí? Después, bueno, yo voy dando las devoluciones. ¿Sí? Aclaré un poquito esa cuestión. Bueno, entonces, va a ser un parcial. Sí, profe. Bien. Acá, etnografía. Yo lo leí en los textos de la profe Virginia que nos dio para leer. Bien, la profe de práctica. Bien. Sí, sí, sí. En práctica docente, seguramente, bueno, ustedes no tienen la materia de investigación. No recuerdo si el plan de geografía tiene la metodología de la investigación, pero bueno, también es una de las perspectivas de investigación que se trabaja, porque en el tema de la investigación en docencia es muy importante la mirada etnográfica, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran compartir? ¿Es el primer parcial que van a tener o ya tuvieron? Es el primero, profe. Y el día siguiente tenemos Por el un de día es el pedagogía. primero. Por un día. Después tienen de pedagogía. Sí, Ajá. uno atrás de otro. Sí, justo las dos materias que, bueno, que de alguna manera van de la mano, porque hay muchas cuestiones comunes entre pedagogía y didáctica. ¿Y en pedagogía también lo van a hacer así? Sí, en pedagogía va a ser igual. La Ujú. diferencia es que va a ser múltiples choice, Bien. Bien, bien. pero Wow. con la misma metodología, a través de un formulario Google. Ajá. Bien, elección múltiple. Bien, bueno, la misma metodología, pero bueno, el múltiple choice por ahí está bueno, lo podemos hacer más adelante. Yo acá lo que quiero es que ustedes puedan redactar, por ahí el texto de las elecciones múltiples solamente tienen que encerrar la opción que ustedes consideren, por ello quiero que puedan conceptualizar, ¿sí? Porque es como que vimos bastante teoría y me gustaría que puedan tomar postura, que puedan construir su perspectiva en función de los autores, pero que también tomen postura, ¿sí? Ya desde la formación, porque uno dice, bueno, formar sujetos críticos. Bueno, formar un sujeto crítico es también que usted, para ser crítico hay que leer y hay que manejar los temas también. Y ser crítico implica tomar postura, que justamente tomar postura sería dar el punto de vista, plantear y fundamentar por qué no estoy de acuerdo. Pero vuelvo con esta idea. Para poder ser crítico también hay que tener las herramientas necesarias para hacerlo, ¿sí? Así que, sí, no, depende cómo esté planteado. El múltiple choice te puede llegar a perder. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo van con todo? ¿Pudieron seguir leyendo? ¿Avanzar? Bueno, tienen una semana para poder seguir avanzando un poco en la lectura. Son textos que hemos trabajado un montón, no son muchos, son pocos, así que bueno. Bueno, chicos. Profe, Sí. yo encontré un texto Ajá, sobre la vida en las aulas. ajá. ¿Quiere que lo lea? Dale, dale, dale. Donde dice el capítulo 5, la necesidad de nuevas perspectivas. La Ujú, multitud, el elogio y el poder que se combinan para dar un sabor específico a la vida en el aula forman colectivamente un currículum oculto que cada ujú. alumno y cada profesor debe dominar para desenvolverse satisfactoriamente en la escuela. Bien, bien, gracias Antonella. Bueno, esto que acaba de leer Antonella es interesante, ¿no? Que todo eso que pasa dentro del aula, el docente lo debe conocer porque también él construye su currículum oculto. ¿Mm? Acá sigue esta cuestión, ¿no? De que el currículum oculto tiene que ver con la vivencia, con las acciones, con lo que hacemos, con lo que reproducimos.
Recuerden también el video de Otro ladrillo en la pared de Pink Floyd, de la película The Wall que vimos la semana pasada, ¿sí? La intención era justamente buscar un disparador para ver esto de lo que pasa en las aulas, ¿no? El padecimiento, el darle más énfasis a ciertos espacios curriculares que a otros, cómo veo yo al estudiante, cómo lo miro, cómo me ven a mí como profesor los estudiantes, qué se hace para sobrevivir al sistema, esto del disciplinamiento, de ser vistos todos de manera igual, se pierde la identidad, ¿no? Lo pienso en función también del video de Pink Floyd, ¿no? Que la escuela termina siendo una picadora de carne, reproduce desigualdades, bueno. Por ahí como estos elementos para poder pensar, ¿no? De lo que serían esas prácticas que no siempre son visibilizadas, no son visibilizadas en términos de que no son siempre tenidas en cuenta, ¿no? Sabemos qué pasa, las dejamos pasar, pero no nos frenamos y las problematizamos o las resignificamos. Bien. Bueno, chicos, yo creo que bueno, que ahora es cuestión también de sentarse ustedes y armar bien sus apuntes, que bueno, ustedes clase a clase han tenido, digamos, la posibilidad también de ir haciendo registro de los temas y demás. Bueno, ahora ustedes organizarse, que también yo creo que están ordenados, yo por ahí les di algunas líneas para que puedan hacerlo, ¿no? Didáctica, objeto de estudio, la enseñanza, el organizador de la enseñanza, el currículum, ¿sí? Construimos una tríada que tiene que ver justamente con la primera parte del programa, y bueno, y a partir de ahí lo que plantea cada autor, en donde ustedes también den postura. Así que bueno, si no hay ninguna duda más, bueno, ya quedan 5 minutos, cortamos acá. Cualquier cosa me pueden escribir por Classroom, yo siempre estoy atenta y vamos viendo. La semana que viene se conectan a las 19 para iniciar a las 19:10 y van a tener hasta las 21 para poder hacer el parcial, ¿sí? Que va a ser por el cuestionario de gusto. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, profe. Chau, chau. Hasta la semana Adiós. hasta la semana que viene, profe. Hasta la semana que viene, mucha suerte. Buenas noches, profe. Buenas noches.